Pues hoy estaremos hablando de matrimonio sirviendo a Dios, pero vamos a comenzar con una oración para ponernos en las manos del Señor y que Él sea el que edifique nuestras vidas y hable en nuestros corazones. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche. Muchas gracias porque tú nos das la bendición, Señor, de estar con nuestros hermanos, de poder usar estos medios para compartirnos tu palabra, para ser instruidos en ella, Señor. En este momento como matrimonios queremos venir ante ti, Padre, para que tú seas el que hables a nuestras vidas, que hables a nuestro matrimonio y que tú seas el que edifique, Señor, en cada uno de ellos. Que tu palabra sea la que nos muestre y nos moldee cada día, Señor, tu voluntad. Y ponemos en tus manos este tiempo. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hablando del servicio, del servicio que nosotros como cristianos estamos llamados a dar, podemos decir como introducción que pues el servicio es algo muy deseado por muchas personas, pero también es algo muy evitado por otro grupo de personas. ¿Y esto por qué lo decimos? Bueno, porque el servicio representa responsabilidad y representa un compromiso. Es por eso que nosotros al hablar de servicio, digamos congregacional, en ese momento el peso de la responsabilidad es porque sabemos que vamos a tener que dar un mejor testimonio que el que en cierta manera estemos dando. Y aparte vamos a tener el compromiso de ser ejemplo para nuestros hermanos. Y aún más vamos a, pues, aunque es inevitable, pues vamos a estar siendo observados precisamente por el lugar que vayamos a ocupar. Esto hablando de un servicio congregacional. Pero sin embargo, el servicio, como vamos a ver más adelante, pues es mucho más que un día y un horario en específico. El servicio abarca mucho más que eso, el servicio a Dios. Y ese servicio precisamente a Dios, sin excepción, todos estamos llamados a hacerlo, todos estamos llamados a servir a Dios. Y esto desde el momento en el que nosotros decidimos creer en Jesucristo, aceptarle como nuestro Salvador, en ese momento en el que nosotros le rendimos nuestras vidas, ahí comenzamos a ser servidores de Él. Y si nosotros buscamos en la Biblia un ejemplo de algún siervo del cual nosotros podamos aprender, pues yo creo que no hay mejor ejemplo que Jesucristo. Y tomando como base un pasaje de la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 10, nos muestra una historia donde Jesucristo muestra a sus discípulos el verdadero significado de por qué Él vino a este mundo. Y a partir del 42 dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para yo servir y para dar mi vida en sacrificio por muchos. Pues como vemos ahí, Jesucristo nos da el mayor ejemplo de un siervo. Y pues no hay mayor nivel que mirarlo a Él, cuando Él mismo siendo el Hijo de Dios vino a morir por nosotros. Y en este pasaje la palabra a servir significa brindar ayuda a otros, es decir, vino a ayudarnos a nosotros, vino no a Él recibir un servicio de la humanidad, sino Él ayudar a la humanidad, a nosotros. Y así es. Y bueno, otro ejemplo de Jesús como siervo que podemos encontrar en la palabra se encuentra en Filipenses 2, 6 y 7. Son versículos muy conocidos para muchos de nosotros, donde dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, que se vació de lo que él era y se denigró de tal forma que tomó la forma de un siervo y fue hecho semejante a los hombres. Y bueno, aquí la
la palabra siervo no es la misma que acabamos de ver en Marcos, que es hacerse servidor de otros, sino que aquí el apóstol Pablo le da un significado más profundo, como un poco más fuerte, porque significa ser esclavo. Esta palabra siervo viene del griego doulos, que es decir, que significa ser un esclavo de manera voluntaria o involuntaria. Y en este caso sabemos que Jesús se hizo siervo de forma voluntaria. Y bueno, digo que aquí tiene un significado un poco más fuerte porque sabemos que un esclavo no tiene derechos, siempre está bajo la sujeción de alguien, bajo las órdenes de alguien. El esclavo no es dueño de su tiempo, no es dueño de su voluntad, sino que está al servicio de su amo día y noche, todos los días de su vida. Y si el amo lo necesita a las 3 de la mañana, el día que sea, el siervo tiene que estar listo y dispuesto para servirle. Y eso lo hará todos los días de su vida hasta que sea libre, y si no es libre, morirá siendo un esclavo y todos los días habrá vivido siendo un siervo de su amo. Entonces, cuando leemos aquí que Jesús, siendo Dios, teniendo todo, porque, pues, ¿qué necesita Dios, verdad? Si Él creó todo lo que existe y de Él es todo, dice la Biblia que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Él realmente no tenía necesidad de venir a sufrir, ni de humillarse, ni de tomar la forma de un siervo, de un hombre, pero lo hizo, y lo hizo con un propósito, y Él es nuestro ejemplo de un verdadero siervo. Y si Él lo hizo y vino y vivió todos sus días al servicio del Padre, con mucho más razón lo debemos hacer nosotros, porque nosotros sí tenemos una deuda y es impagable. Los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, sí somos o deberíamos de ser esclavos voluntarios, esclavos por amor. Y bueno, ahora no sé si me puedan acompañar al libro de Deuteronomio, al capítulo 10, verso 12, y aquí vamos a ver lo que Dios le pide a su pueblo, que es que le sirva, y cómo le agrada a Dios que le sirvamos. Lo voy a leer, dice así: ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí vemos que antes de servir a Dios hay como una serie de requisitos, una serie de cosas que deberíamos de cumplir para poder llegar a servirle de la manera correcta. Y es que nos dice que primero debemos temerle, es decir, debemos estar asombrados de lo que Él es, respetarlo y admirarlo. Y después nos pide que andemos en todos sus caminos, y esto implica que lo tenemos que conocer. No podemos decir que andamos en los caminos de Dios si no sabemos cuáles son esos caminos, y solo los podemos conocer a través de su palabra. Posteriormente nos pide que lo amemos, y aquí esta palabra amar significa deleitarse en Él, quererlo y amarlo. Y es que, ¿cómo podríamos servir a Dios, o cómo podríamos convertirnos en esos esclavos o siervos voluntarios si primero no lo admiramos, y si no lo conocemos, y si no lo amamos? No podemos servir a alguien que no amamos. Y bueno, aquí la palabra siervo significa ser esclavo, pero aparte significa adorar, honrar, rendir culto y trabajar. Esta palabra siervo viene del hebreo abad,
Y bueno, todo esto que significa es para que lo hagamos para Dios. Y aparte nos pide que lo hagamos con todo nuestro corazón, es decir, con toda nuestra vida, con todo nuestro espíritu, nuestra inteligencia y entendimiento. Implica también que tenemos que rendirle nuestros deseos, nuestros planes y nuestra voluntad. Y también nos pide que lo hagamos con toda nuestra alma. Y esto es hacerlo con todo nuestro aliento y que aún en nuestra propia muerte le demos honra y le sirvamos a Él. Sí, es una entrega total la que el Señor nos está demandando, así como se lo demandó al pueblo de Israel, lo sigue demandando de nosotros. Y si nos preguntáramos, pero ¿cómo puedo yo servir a Dios o cómo es que debo servirle? Bueno, la manera como Dios dejó establecido que nosotros en lo práctico podemos servirle a Él es sirviendo a los demás, siendo esclavo voluntario de otros. Y si somos siervos de alguien, necesitamos, como bien lo dijo Gaby, necesitamos amarlo, siendo esclavos por amor. Es decir, que necesitamos bendecir y edificar a los demás. Y con el mismo amor con el que Jesucristo nos amó a nosotros, con ese amor es que nosotros vamos a ofrecer el servicio a nuestros hermanos. Y si vemos en Primera de Juan 4:11, nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y en el versículo 20 y 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por lo tanto, nos damos cuenta que el amor es algo fundamental, es algo primordial para nosotros poder servir a Dios y a nuestros hermanos. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos dice, no hagáis nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y ese es el hecho de preocuparnos de nosotros bendecir a nuestros hermanos y hacerlo con esa disposición, con ese deseo de ser de edificación en lo que podamos hacer, pero siempre todo con amor. Y si nosotros nos preguntáramos, ¿y dentro del matrimonio esto cómo puede suceder? Pues yo creo que esto es una bendición el poder servir dentro del matrimonio, porque para los que estamos casados, primeramente hemos sido bendecidos con esa persona que nos va a acompañar, que ha decidido acompañarnos por el resto de nuestras vidas. Y esa persona que Dios ha puesto es la primer persona a la que nosotros debemos de servir y hacerlo con mucha calidad, con una calidad especial, pues nuestro cónyuge es el que va a saber si verdaderamente nosotros somos siervos correctos ante Dios o no estamos sirviendo correctamente. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos muestra una guía en donde podemos nosotros estudiar y ser instruidos para tener un servicio agradable a Dios dentro del matrimonio. Vamos a ver que hay un equilibrio en ambas partes, no es responsabilidad solo de uno o del otro, sino que hay un equilibrio. Y en el versículo 24, en el capítulo 5, versículo 24, si comenzamos a leer, nos dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Como dijimos al principio, es un equilibrio, es una correlación mutua donde tanto el marido se le está solicitando amar a su mujer al punto de entregar su vida por ella, hacerla una mujer gloriosa, esplendorosa, que sea plena en el Señor, y también que no provocar nosotros en ella algún defecto o mancha, como puede ser alguna amargura, rencor, algún defecto que nosotros podamos provocar. Nos pide que la sustentemos, no solamente en lo económico, sino en lo físico, apoyar en las tareas del hogar y orando por ella continuamente. Asimismo nos pide que la cuidemos, que cuidemos su integridad física y también su integridad espiritual. Y a la mujer se le pide respetar a su marido y sujetarse a él como la iglesia está sujeta a Cristo. Vemos cómo son unos consejos muy buenos para los que estamos casados y es algo agradable al Señor el servirnos mutuamente dentro del matrimonio. Sí, así es, porque cuando nos servimos mutuamente, como lo acabas de decir, pues estamos sirviendo primeramente a Dios y por consecuencia a nuestro cónyuge, pero también estamos sirviendo a nuestros hijos o a la gente que nos rodea, porque cuando nuestros hijos, para los que tienen hijos o incluso ya hasta tienen nietos, cuando ellos ven que Cristo es el centro de nuestro matrimonio y ven que hay respeto, hay amor, hay fidelidad, confianza, cuando ven que como matrimonio tememos a Dios, no solo de palabras, sino de acciones, estamos siendo ejemplo y sirviendo a nuestra familia y a toda la gente que nos conoce y nos ve nuestro testimonio. Y digo que servimos a nuestros hijos, los que los tienen, porque en ellos no creamos un conflicto. Porque si mamá dice que no debo mentir y ella no miente, ella me está demostrando que es íntegra, que es honesta. Y si mi papá me dice que no debo robar o maldecir y él no lo hace, me está sirviendo porque estoy viendo en él el carácter de Cristo, porque veo en ellos el reflejo de Cristo. Pero cuando no hay congruencia de nuestras palabras y nuestros hechos, entonces llegamos a ser un estorbo o un tropiezo para ellos. Dice Primera de Juan 2:6 que si decimos que permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Y este andar es constante y perseverante. Es en cada momento, todos los días, cada día de nuestras vidas, aunque nadie nos esté viendo, aunque nadie esté ahí a un lado de nosotros. Y pues vamos a fallar, sí vamos a fallar, porque no somos perfectos y mientras estemos en esta carne no lo seremos, pero se trata de que si los dos caemos, los dos nos levantemos como matrimonio y de que si uno cae, el otro le ayude a levantarse y juntos seguir adelante con los ojos bien puestos en Jesús y a seguir sirviendo a Dios. Ahora, el Señor nos capacita, Él capacita a sus siervos y la forma más clara de hacerlo es a través de su palabra. Lo vamos a ver en 2 de Timoteo 3:16 y 17. La versión NBI dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios
esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios nos capacita. Si tú quieres ser un siervo de Dios, agradable a Él, ve a la palabra. Cada día ve a la palabra. Y este versículo no aplica solamente en el servicio de la iglesia, dentro de la iglesia, para los que enseñan frente a una congregación o que tienen un cargo, sino es para todos, porque nos capacita para enseñar, para corregir, para instruir, pero eso es primeramente en casa, con tu esposa, esposo, con tus hijos, con la gente más cercana. Entonces, debemos de estar conscientes que nuestro servicio es diariamente y lo más agradable a Dios es cuando estamos apegados a su palabra, apegados a la ley y nos deleitamos en él. Exactamente. Cuando nos deleitamos en cumplir su voluntad, en obedecer lo que Él nos dejó plasmado en esta palabra inspirada que nos edifica y nos instruye. Es por eso que en este día y con este tema, nosotros esperamos que en cada uno de sus matrimonios pueda el Señor hablar en lo íntimo de sus corazones y que seamos sensibles a que estamos todos, sin excepción, a servir a nuestro Dios. Y eso no se resume a un día y a una hora en específico solamente, sino que, como dice Gaby, esto es siempre, esto es en todo momento. Es como no podemos dejar de respirar, no podemos dejar de servir a nuestro Dios y considerar que todos somos servidores y que debemos de hacerlo con calidad, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, como Él nos lo demanda. Y debemos de manifestar que le amamos sirviendo a los demás con el mismo amor que nos amó a nosotros. Y también recordemos que debemos de servir primeramente nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, y ser ejemplo para ellos, para así servir a Dios y servirlos a ellos, y poder servir en otras áreas posteriormente. Y a manera de conclusión, me gustaría si pudiéramos leer en el libro de Josué, en el capítulo 24, el versículo 14 y 15. Josué nos da una enseñanza tremenda frente al pueblo de Israel, un discurso que él dio pues, con mucha importancia, que sigue marcando nuestras vidas. Y dice así desde el versículo 14: Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa frase, eso que emanó del corazón con esa convicción que debió de decirlo Josué, es lo que nosotros debemos de tomar para nuestras vidas, de decir, Señor, yo primeramente te sirvo y así como yo te sirvo, quiero servir a mi casa, quiero ser ejemplo para mis hijos, quiero servir a mi esposa y quiero que mi casa te sirva a ti, Señor. Yo quiero que mis hijos, todos los que me rodeen, que sean parte de mi familia y a los que yo pueda bendecir, Señor, que te puedan servir a ti, que puedan entregar sus vidas a ti y que lo hagan con entendimiento, que sepan que nosotros estamos llamados a servirte y es una bendición, es un verdadero privilegio poder servir a Dios y a nuestros hermanos. Sí, así es. Pues queremos animarlos a seguir adelante. Quizá muchos de los que nos estén escuchando digan, pues yo no tengo ninguna actividad en la iglesia, yo no desarrollo ningún ministerio,
pero yo creo que el ministerio más importante pues está dentro de nuestras casas. Es primeramente, como dijo Diego, siendo ejemplo, dando testimonio de que realmente somos nacidos de nuevo y es a través de nosotros que la gente puede creer en Jesús, que puede ver, porque nosotros somos la luz de este mundo. Entonces, los animamos a que sigan adelante, firmes y constantes. Quisiéramos terminar con un versículo donde nos anima a que sigamos siendo fieles a Dios, sigamos firmes, sabiendo que nuestra recompensa quizá no esté en este mundo. A lo mejor nadie te va a agradecer por el servicio que tú les brindas a otros, pero el Señor no se queda con nada. Él es fiel y Él es justo. Y en Primera de Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Y bueno, pues nos dio mucho gusto estar compartiendo este tema. No sé si quieres decir Sí, algo. pues como decíamos al principio, es un verdadero privilegio, hermanos, compartir la palabra y ser instruidos en ella. Y nosotros como matrimonios, es de suma importancia el que podamos tomar los consejos que Dios tiene para nosotros. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación para ustedes y que pudieran tomarla para sus vidas. Y pues damos gracias a Dios, damos gracias a Él porque nos permite este momento. Damos gracias por sus vidas, por sus familias, las familias de la iglesia y de las casas de oración, y pedir al Señor que pues Él sea el que nos muestre su voluntad en todo momento. Y pues, ¿qué les parece si terminamos para agradecer al Señor y así damos por concluido nuestro tema? Padre, te agradecemos por este tiempo, Dios, que tú nos has dado para aprender de tu palabra. Te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor, y reconocemos que hemos sido llamados para servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro entendimiento, Señor. Y es por eso que en este día tomamos esta palabra para nosotros y te pedimos que tú seas quien nos ayude en todo momento para ser esos siervos agradables a ti, Señor. Y te pedimos que nos ayudes como matrimonios a hacer tu voluntad del uno para con el otro, Señor. Ayúdanos a ser siervos entregados a ti, esos esclavos por amor. Que manifestemos el amor, Señor, que tú nos has dado, por el cual viniste a morir por nosotros. Con ese mismo amor servir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a los que nos rodean. Pues sabemos que al servirlos a ellos te servimos a ti, Dios. Te damos gracias por todo y te pedimos que bendigas a nuestros hermanos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.